Gracias nuevamente. Bienvenidos a todos los presentes al lanzamiento de esta campaña denominada Para la Democracia de la CSI. Soy Luc Trianglo y soy el secretario de la Conferencia Sindical Internacional. Nosotros representamos a 200 millones de trabajadores en alrededor de 168 países y sin duda alguna somos el movimiento democrático de mayor calado en el mundo. Durante la siguiente hora vamos a compartir con ustedes la visión sindical para un mundo más democrático y la necesidad que tenemos de fomentar la democracia. Describiremos cómo nuestros más de 330 afiliadas están ejecutando acciones en cada uno de los continentes para materializar esta visión. Y asimismo, en esta hora que vamos a dedicar juntos, vamos a escuchar los testimonios de Filipinas, Finlandia, Nigeria, Argentina y los Estados Unidos. Pero primero y principal, me gustaría recordarles el contexto en el que nos damos cita hoy. Este año, más de 4.000 millones de personas en más de 60 países se verán afectados por los comicios nacionales. Esta es la mayor cifra de la historia. Y no todas las elecciones son justas y aun cuando lo son, no son suficientes con mucha frecuencia, porque la democracia está en jaque en todas las partes del mundo y yo puedo aportarles la visión europea. En este continente, los ciudadanos finlandeses y de los Países Bajos fueron a las urnas y se ha visto un resurgimiento de la extrema derecha y también partidos políticos que van en detrimento del movimiento sindical. Y lo mismo ocurre en Indonesia, India, Argentina y los Estados Unidos. A la par, cada región del mundo está siendo azotada por el conflicto o la guerra, tanto si se trata de los carteles en Latinoamérica como de los regímenes militares en África y Asia o el autoritarismo en Europa. Pero no solo las legislaturas o la democracia está viéndose amenazada, sino que las instituciones como las Naciones Unidas, a la OIT o el FMI, a los bloques geopolíticos, sufren las guerras unilaterales y el multilateralismo. Las elecciones democráticas van parejas a los valores democráticos, al fomento de los derechos humanos universales, los derechos de las minorías, del LGBTIQ, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, la libertad de prensa y parte de esos valores también conforman los derechos de los trabajadores. Y donde se atestigua una erosión de la democracia y de los valores democráticos, también arrostramos los ataques de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. Y la mayor parte de los trabajadores se ven privados de un empleo formal o de la protección que va de la mano. El 77% de los países están excluidos o ciertos grupos de trabajadores en el 77% de los países no tienen derechos. Y este índice de derechos global también muestra que en el 87% de los países el derecho a la huelga se ha visto amenazado en la negociación colectiva en el 79% de ellos y el 46% de los países también testimonia que los afiliados a sindicatos sufren arrestos. Nosotros siempre somos los primeros atacados por los que desean destruir la democracia. La única vía para poder poner coto a este revés es a través de un movimiento democrático auténtico, transfronterizo, transversal, que vaya más allá de las edades, que trascienda el género, la raza y la religión. Mm, Tenemos que ser conscientes de que el que tiene el poder, la presencia y la necesidad de rendir cuentas tiene que hacerlo. Y por eso nos unimos en esta campaña. Y lo bueno es que no estamos solos. A diario, en nuestros lugares de trabajo, los empleados luchan por la democracia. Día sí día también, en todos los países del planeta, los sindicatos cooperan con los movimientos sociales para forjar un poder colectivo independiente. Y a diario, nuestros aliados, tanto si se trata en los movimientos medioambientales, ecologistas, democráticos, feministas, LGBTQ, e indígenas o de justicia racial, batallan por los mismos derechos que nosotros. Además, estamos
luchando no solo para derrotar a las fuerzas antidemocráticas, sino también para un nuevo contrato social que pueda garantizar un mejor mundo para la ciudadanía y el planeta. Y al delinear estos puntos, también emitimos un comunicado político que esboza en detalle el papel que desempeñan los sindicatos en esta campaña. Pueden encontrar este documento en distintas lenguas en nuestro sitio web. Si pinchan en la sección For Democracy o para democracia. Y tan importante como nuestros valores es la planificación de su ejecución. Como decía, esta es una lucha por la democracia en cada esfera de la vida humana. A lo largo del año, la CSI va a centrarse en tres esferas de la lucha. Esto es, en el trabajo, en la sociedad y en las instituciones internacionales. En tres ocasiones este año vamos a coordinar lo que titulamos rondas internacionales de acción. En abril nos centraremos en la democracia en las sociedades a escala nacional y los invitaremos a otro webinario en el cual los sindicatos van a promover la democracia en los procesos políticos de sus países. También seremos testigos de algunas acciones en cada una de nuestras regiones. Por ejemplo, en América Latina, nuestra organización regional TUCA se reunirá para una conferencia por la democracia en Guatemala. En África, eh, CSI África respaldará a los trabajadores de Gambia cuando lancen unas medidas para asistir a los trabajadores del sector público. En Asia, nuestra sección en el continente coordinará acciones para mostrar su solidaridad con los trabajadores de Myanmar. Y en Europa vamos a coordinar acciones para enseñar nuestra solidaridad con los sindicatos y con aquellos sindicalistas encarcelados en Bielorrusia. Estas acciones culminarán con la intervención de la CSI en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, donde se va a poner freno a estas políticas financieras que amenazan la democracia. En junio veremos a un desarrollo de actividades similar y nos centraremos en la necesidad de ampliar el espacio democrático para los trabajadores informales, especialmente aquellos que se dedican a la economía del cuidado, a los trabajadores de al trabajo en plataforma y a en septiembre también vamos a seguir de cerca la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre para el Futuro, durante los cuales los gobiernos concertarán la agenda para la siguiente década. Y nuestro mensaje será simple: en un mundo democrático, los trabajadores deberían ser quienes agenden las acciones y no las multinacionales codiciosas. Así no dejaremos piedra por mover en nuestra campaña por la democracia. Vamos a hacer campaña por las elecciones para que sean libres y justas. Vamos a promover la libertad de asociación. Vamos a promover los derechos a la huelga y a la negociación colectiva. Vamos a batallar por la libertad de expresión y de prensa y también para que todos los trabajadores tengan un trato igualitario. Y así estoy seguro de que podremos ganar junto con nuestros aliados. Y ahora voy a presentar a nuestros ponentes del día que están al pie del cañón. Me gustaría que contestaran a distintas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la amenaza y el impacto de esta amenaza que ustedes observan en sus países? ¿Y cómo van a luchar estos sindicatos para defender la democracia en sus países hoy por hoy? Primero de todo, voy a ceder la palabra a Nice Coronation, que es la vicesecretaria general del centro en Filipinas. Bienvenida, Nice, tiene la palabra. Lamentablemente no escuchamos a Nice, no nos llega el sonido.
Nos disculpamos porque no escuchamos a la compañera. La intérprete se disculpa porque no le llega el sonido de la oradora. Nice tiene el micro silenciado. Por favor, asegúrese de seleccionar el canal de preferencia para manifestarse. Continúe, por favor. La intérprete de cabina española se disculpa porque no le llega el sonido de la oradora. De diferentes derechos y no podremos intervenir, con lo cual el entorno represivo en el que nos hallamos muestra una gran cantidad de ataques a una misoginia presente y las mujeres están activas en el movimiento e intentan luchar contra los poderes. En segundo lugar, tenemos que luchar, pero desafortunadamente la falta de conocimientos, de experiencia, de comprensión de las prácticas entre las presentes constituye un desafío de magnitud que ya hemos puesto de manifiesto en nuestro movimiento sindical y nosotros tenemos problemas para defender la democracia. Podemos ofrecer a toda la totalidad de miembros eh, una serie de prácticas que aboguen por la democracia, pero aparte también tenemos que arrostrar numerosos desafíos. Concretamente, observamos un declive de la cultura, el hecho de que tengamos que comprender un gran número de tecnologías que se nos imponen y estos dictadores desean detentar el poder, ya sea a través de la violencia o del pueblo. Y sí, tenemos una serie de dudas y de respuestas relativas a la crisis. Ahora bien, ahora estamos aquejadas de dificultades y por otro lado podemos cuestionar la situación y dilucidar si podemos mm, remontar todos estos desafíos. Aparte, tenemos una serie de problemas y los sindicatos se oponen a esta situación y es hora de que nos recordemos que los trabajadores pertenecemos a la clase trabajadora y que no conocemos fronteras. Y sí, por eso todas estas ideas internacionales tienen que estar presentes. Tenemos que entender los desafíos tecnológicos, también tenemos que ver cómo evolucionar en este contexto. Y nosotros estamos presentes en el conjunto de los países. Nosotros, los trabajadores, no tenemos nada que perder. Y sobre la segunda pregunta y acerca de la manera en la que luchamos por la defensa de la democracia, bien, nosotros comenzamos por la misión tripartita de la OIT, también celebramos o asistimos, mejor dicho, a la reunión celebrada en 2023 en la OIT. Nuestro gobierno intentó campar a sus anchas, pero nosotros en las organizaciones sindicales pudimos ejercer presión a los gobiernos. Ya. Por eso el movimiento sindical UNI pudo presentar un informe íntegro acerca de las distintas maneras de represión de las que eran víctimas los sindicatos.
cosechó semejante éxito que la misión tripartita de la OIT consideró todas las propuestas formuladas por el sindicato filipino, el sindicato feminista. Podrán hallar todas estas recomendaciones en la misión tripartita de la OIT. Y a pesar del éxito que hemos cosechado, tenemos que asegurarnos de seguir consolidando todas estas medidas y deberemos seguir ejerciendo una presión en el liderazgo. Tendremos que propiciar la educación y la legitimidad de la democracia en los países. También tendremos que adherirnos a otros movimientos de masas con el fin de avanzar con nuestra agenda y poder consolidar la democracia. La democracia representa una lucha para nosotros. Tenemos que seguir batallando por ella. Muchas gracias por esta presentación y respuesta a estas preguntas. Ello nos confiere una perspectiva acerca de la realidad que ustedes viven en Filipinas. Y de la misma manera, también hemos entendido cómo reforzar la lucha. Y ahora cedo la palabra a Pekka Ristela, que es responsable de las relaciones internacionales de la SAK Finlandia. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del uso horario en el que ustedes se encuentren. Finlandia, en muchos sentidos, es un país con una democracia robusta. Es también un país que consta en los primeros puestos de la clasificación mundial cuando hablamos de la democracia. Ahora bien, hemos recibido ciertos reveses en algunos casos y en los últimos años. Y sí, hemos avanzado en la implantación de valores y principios democráticos. Pero luego también hemos visto otra serie de acontecimientos. Sí, la patronal ha tomado medidas referentes a nuestras misiones tripartitas y bipartitas. Pero por otro lado, se ha cuestionado la igualdad de derechos y la dignidad humana. Y desde el verano pasado también hemos observado la confluencia de estas corrientes, también el surgimiento de un movimiento de extrema derecha. Por otro lado, el gobierno ha aplicado una serie de medidas que coartan la libertad de los trabajadores. Estamos hablando del poder, es decir, de lo que se trata es de reforzar el poder de los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y esto también frena la expansión de los derechos de los trabajadores. La semana pasada se presentó una propuesta en el Parlamento para limitar las acciones de los trabajadores en pro de la solidaridad y también tener la vía abierta a la violación de algunos derechos en el plano industrial. Y sí, seguramente todos estos cambios modificarán la dinámica de nuestro mercado. También con ellos se va a truncar el avance de la democracia, ni qué decir tiene de la misión tripartita de la OIT. Y aparte, también observamos estas actitudes en el debate público. Y sí, algunos piensan que la democracia se practica cada 4 años en las urnas, pero algunos partidos, aparte de ello, también demonizan a los sindicatos y piensan que esto es la democracia. Los sindicatos, por su parte, intentan abrirse camino y poder declarar huelgas y también acopiar el respaldo
de la ciudadanía. Nosotros tenemos que defender la democracia y los intereses de los miembros, y no solo en Finlandia, sino también en la esfera internacional, ya que todas estas tendencias se contemplan por doquier. Y, en otros países la tesitura es más ardua. Por eso tenemos que forjar unas normas internacionales. Ahora somos conocedores de que algunos particulares ponen en tela de juicio los principios y valores democráticos. Y nosotros pensamos que todo aquello que preconiza la campaña para la democracia de la CSI tendría que aplicarse en todo el mundo y vamos a sumarnos a esta campaña. Muchas gracias. Sí, Pekka, Finlandia constituye un ejemplo fehaciente de justicia en las elecciones. Ahora bien, también se observa que la patronal vuelve la espalda a los valores y los principios. Y el hecho de que se cercenen los derechos de los trabajadores también es una de las consignas que tienen los movimientos de extrema derecha. Mm, Esto es lo que podemos apreciar en Finlandia hoy por hoy. Y ahora voy a ceder el testigo a Rosalind, que va a hablar en nombre del Congreso Laborista Nigeriano. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros disfrutamos de la democracia hasta 1999 y a partir de ese momento, sí, hemos disfrutado de la democracia, pero esta democracia no ha estado exenta de dificultades. Ahora tenemos problemas para hacer respetar nuestros sentimientos religiosos eh, y la diversidad. Todo esto solía ser una virtud, pero ahora tenemos problemas porque se da el surgimiento de distintos bandos. Cada uno de los grupos étnicos desea tener una parte del pastel de la democracia. Por eso, las mayores amenazas que padece la democracia hoy por hoy en nuestro país es el hecho de que no se respete el credo o la procedencia étnica. Aparte, tenemos problemas para garantizar un entorno seguro. Amén de la corrupción que ha hecho acto de presencia. Y además, el imperio de la ley se ha visto amenazado. El grueso de los nigerianos cree que los tribunales emiten sentencias contrarias a la ciudadanía. Asimismo, los comicios se ven amenazados. Y, en Nigeria tenemos violencia por aquí y por allá. Y desigualdad y la pobreza. Y por otro lado, ciertas clases están acaparando la economía. Por otros lados, tenemos desafíos ligados a la seguridad.
este es uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos. Por otro lado, ciertas personas temen que les puede ocurrir si concurren a las elecciones. Sí, yo ya he hablado del analfabetismo y la pobreza, de los problemas relacionados con la educación. Pensemos que una mayoría de nuestros jóvenes son analfabetos y no pueden comprender las políticas. Y luego está la integridad. Los procesos electorales son deficientes, aun cuando parecen ser muy juntos. Y luego, pues bueno, pues todos los fenómenos que han pues ido socavando los derechos y también pues ha llevado a una mayor desigualdad de explotación, la reducción de la financiación. Y estos son impactos pues muy importantes para también la democracia. En lo que se refiere a la segunda pregunta, pues también hay aspectos para defender la democracia. En nuestro país, pues ha habido sindicatos que han ido luchando contra la opresión y en pro de la democracia. Ha habido organizaciones democráticas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos que siempre han estado presentes a la hora de defender el terreno. En Nigeria, los sindicatos siempre han proporcionado esta plataforma organizada para que las masas pudieran protestar y también pues manifestar a favor de la democracia y en contra de la desigualdad. Y los sindicatos han estado siempre en la vanguardia. En el Congreso también ha querido garantizar la democracia desde la independencia. Es el guardián de los derechos y tiene antecedentes históricos de defensa de la democratización y de la justicia social. Ha sido realmente muy importante para el fomento de la democracia y la lucha contra el colonialismo. También para dejar atrás la época colonial y defender a los mineros, por ejemplo, del movimiento de 1949, perdón, y el movimiento NLC fue fundamental para poner fin al movimiento militar, al régimen militar en 1999. Y ha estado siempre a la vanguardia en la consolidación de la democracia en Nigeria. Y las estrategias utilizadas ha sido la siguiente. Los sindicatos, bajo el paraguas de la NLC, han defendido la democracia, que siempre es mejor que la mejor forma de dictadura. Asimismo, se ha prestado y se ha proporcionado una formación sobre democracia, sobre derechos civiles entre sus miembros. También se participa en la educación, sensibilización y en el uso también de las plataformas de la escuela de la NLC. También lucha contra la corrupción y los ataques contra las instituciones nigerianas
y apoya la democracia. Hemos tratado de registrar partidos políticos para que se puedan desarrollar políticas que fomenten la democracia. Tenemos el Partido Laborista con una serie de veteranos de los movimientos sociales para defender estas posiciones y también a través de los... Sí, puede ir concluyendo, por favor. Rosalín, por favor, vaya concluyendo. En las últimas elecciones recabaron unos resultados muy eh, positivos y para concluir, la democracia es completa y podemos pues abordar quizá la calidad, las políticas y también el desarrollo económico sostenible. La democracia es fundamental, siempre y cuando se puedan garantizar los derechos mínimos. La democracia, si no se fomenta, si no se garantiza la inclusión total de las mujeres, de los grupos vulnerables y no se afrontan los retos, pues la democracia no puede ser plena. Pero en todo caso hay que incluir todos los aspectos en la democracia para que sea completa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalind, por su informe, por su testimonio. Ha quedado muy claro que, que este Congreso Liberal Nacional pues está luchando considerablemente en pro de la democracia y en pro de la inclusión de todos. Y también es importante reforzar pues el papel capital que desempeña la educación para reforzar la democracia a nivel de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Latinoamérica. Gerardo, de GT Argentina. Gerardo, tiene la palabra adelante. Sí, muchas gracias compañeros, compañeras. Realmente quiero felicitar a la CCI, a nuestra CCI, la oportunidad que nos da a los distintos voceros de distintas regiones como para poder tener un análisis de lo que nosotros observamos, de lo que viene sucediendo en el proceso democrático de nuestros países. Creo que hay un llamado de atención, me atrevo a decir, en todo el contexto mundial, porque en los últimos años la democracia tal cual como nosotros la queremos y la necesitamos, no ha tenido capacidad de resolver los problemas estructurales en las condiciones de mejorar, digamos, la fuente de trabajo, el desarrollo productivo, un mundo más igualitario, más inclusivo, donde los derechos humanos y sociales sean parte de una realidad cotidiana, y no en función de que lo que tenemos que hacer muchas veces es llevarlo a la protesta para ser escuchado y para que la voz de las trabajadoras y los trabajadores y la sociedad civil se vean comprendidos. Indudablemente, como trabajadores y trabajadoras y como sindicalistas, debemos ser conscientes que somos la voz de la demanda. Es decir, somos la voz de aquellos que necesitan de la gobernanza una oportunidad para mejorar las condiciones de vida, que nos dé la posibilidad de tener una luz de esperanza en función del trazado que debemos realizar desde la democracia en la valoración política como único camino, no el más perfecto, pero como el único camino para poder resolver los problemas estructurales de nuestro país y resolver el problema de lo que vive a nivel de sociedad salarial y de fuentes de trabajo nuestra población, nuestros trabajadores y trabajadoras. Indudablemente el sub-40, desde el punto de vista no solamente de nuestra región de América Latina, sino en el mundo, se ha visto, digamos, de alguna manera golpeado por la falta de generar nuevas oportunidades y de encontrar una luz de esperanza. Eso lo hacemos como un análisis de autocrítica de por qué observamos no solamente en nuestra América Latina algunos problemas de lo que significa la visión de la democracia y la esencia de la democracia, sino que observamos que esa misma situación se da en otros países o en otras regiones desarrolladas y en vía de desarrollo. Por lo tanto,
volviendo al tema de nuestra región, de las Américas y de nuestra Argentina, el movimiento sindical, tanto de la Confederación General de Trabajo como de las otras dos centrales sindicales, que es la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, hemos trazado desde hace más de 40 años un camino como para fortalecer y recuperar la democracia en nuestra Argentina después de momentos desgraciados que hemos vivido y que todo el mundo conoce lo que sucedió en nuestra aberrante dictadura militar. El sindicalismo argentino, expresado por las tres centrales sindicales, tuvo un protagonismo muy alto, fue víctima del atropello, de las desapariciones, del maltrato, de poner preso a muchos de nuestros compañeros militantes y fuimos también protagonistas en el advenimiento de la democracia en el año 83. Es decir, nosotros el año pasado cumplimos 40 años del advenimiento de la democracia. Y quiero decirles que el movimiento sindical argentino, que tiene un alto nivel de porcentaje en su membresía, de su adhesión sindical, y remarco que la adhesión sindical es voluntaria, no es obligatoria. Sin embargo, el pueblo argentino, el pueblo trabajador, se identifica con las organizaciones sindicales y ponen de manifiesto desde ese protagonismo un papel protagónico no solamente en lo sociolaboral, sino también en lo político. La verdad que Argentina viene pasando momentos desgraciados desde el punto de vista estructural, por el nivel de desocupación, por el nivel de falta de inversiones, por un alto nivel de inflación. En este momento llevamos una inflación de 3 dígitos, una situación que genera más pobreza, más desazón. Indudablemente nosotros somos conscientes que la inflación es el impuesto a la pobreza acá y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, una de las condiciones fundamentales que levantamos como vos, los trabajadores y las trabajadoras, en la profundización de la riqueza de nuestra democracia, es justamente lograr que las fuerzas políticas pudieran tender un campo de concertación, un campo de diálogo, al efecto de darnos una respuesta, digamos, a la demanda. Lamentablemente, no sé por qué razón, nuestros políticos se encerraron en posturas egoístas. Esto se llamó de alguna manera lo que muchas veces se dice como la grieta. No hubo concertación, no hubo diálogo, no hubo participación en los máximos niveles como para trazar un camino diferente y resolver los problemas estructurales que no son ideológicos, son problemas estructurales que los debemos resolver entre todos los argentinos. Indudablemente toda esa situación generó a través de la democracia que ganara un partido político con un candidato que no es neoliberal, es algo más complicado, más diferente, es anarcocapitalista, es un presidente que rompe cualquiera de los estilos y de las condiciones que estamos acostumbrados a ver. El sindicalismo en ese aspecto ha tenido una reacción clara y contundente sobre la base de la necesidad de establecer las pautas del diálogo y la concertación. Este gobierno actual de Javier Milei, como vuelvo a repetir, es un libertario anarcocapitalista, plantea prácticamente un sistema democrático que genera muchas dudas, pretende generar una gobernanza sin comprender la división de poderes en la democracia, donde tiene que estar el poder parlamentario, el poder judicial y el poder ejecutivo nacional, valorar el comportamiento de las instituciones que son señera en el desarrollo de lo que significó el contrato social logrado en Argentina. Reitero que el sindicalismo tiene una gran presencia y una gran fortaleza en ese contexto, por eso ante estas medidas que se adoptan de un gobierno que pone en telejuicio el valor de las instituciones y el valor de la República en las condiciones de lo que significan los derechos constitucionales, hemos generado ya acciones concretas, contundentes, pero también estamos generando un trazado
esta alianza estratégica con la sociedad civil, con la clase media que se ve severamente golpeada por el nivel de recesión que se aplica en esta medida con una condición de lo que significa el déficit cero. Según lo que manifiesta este gobierno, el déficit cero lo tiene que pagar la casta política o la casta empresaria, la casta del poder corporativo. Sin embargo, este nivel de ajuste lo está pagando las trabajadoras, los trabajadores y la clase media. En ese sentido, observamos que va a haber una reacción de toda la sociedad y de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso el movimiento sindical, en una unidad en la acción, como desarrollamos las tres centrales sindicales, venimos conversando, generando un plano estratégico en todos los niveles. Por ejemplo, en el plano jurídico hemos presentado una impugnación considerando que las reformas expuestas por el actual gobierno violan la libertad sindical y son inconstitucionales. Hasta ahora, en los distintos tramos del orden de calificación de la justicia nos ha dado la razón. Por lo tanto, se ha considerado que todo el capítulo laboral planteado por este gobierno es inconstitucional. Ahora, ante un reclamo del gobierno nacional, esto va a pasar a manos de la Corte Nacional, la Corte de Justicia. Creemos que el fallo va a ser a favor de lo que venimos pensando y defendiendo los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, yo lo que digo es como que tenemos que tener, digamos, una democracia diferente, una democracia en serio que nos dé la posibilidad, con la fortaleza política que corresponde, como para trazar un camino donde la concertación y avisorar las condiciones macroeconómicas para tener una política más distributiva, más inclusiva y más social, es el único camino para evitar estas situaciones tan lamentables como la que se dan en Argentina y que se pueden dar en otros países. Quiero agradecer nuevamente a la CCI la oportunidad de este programa de fortalecimiento de la democracia y de una participación sólida y contundente del movimiento sindical que representa a trabajadoras y a trabajadores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Y por supuesto no tengo que repetir. Estamos pues plenamente de acuerdo con usted y totalmente a favor de defender la democracia en Argentina, porque no es únicamente una lucha de los argentinos, sino una lucha de todos los trabajadores del mundo. Y por supuesto nosotros estamos con ustedes. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría darle la palabra a Liz Schuller, la presidenta de AFL-CIO. Por supuesto, la democracia es muy importante este año más que nunca. Y además este año va a haber elecciones, con lo cual pues quizá nos podría dar su opinión sobre esta cuestión y muchas otras. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestro presidente, Luc Triangle. Quiero decir que para mí es un honor estar aquí ante estos oradores. Por supuesto, esta campaña, bueno, pues es más urgente que nunca y es muy unificadora porque, bueno, estamos viviendo un momento muy inestable a nivel mundial y vemos pues mucha división a nivel geopolítico, vemos ataques de los derechos democráticos fundamentales, ataques contra los trabajadores, ataques contra el planeta y de lo que, bueno, por supuesto, estamos dispuestos a luchar y esto es lo que más fuerza me da. Aquí en Estados Unidos, AFL y yo, nosotros pensamos que tenemos una visión sindical muy importante, muy fuerte para defender la democracia. Por supuesto, sabemos que todo esto depende de un contrato social importante para que los ciudadanos puedan vivir de manera próspera y puedan defender los valores de la democracia. Y bueno, pues hemos podido tener un zócalo de protección para nuestros trabajadores, incluyendo a los a los más vulnerables, incluyendo a los migrantes e informales.
Y vemos que el mundo es 3 veces más rico que hace 20 años. Pe- Y muchos cientos de miles de familias han quedado fuera, se han quedado sin nada. En 2022, el promedio de CEO, de director general, y pues cobra un salario de 272 veces el salario de un trabajador de base, con lo cual pues la gente pues no tiene participación cívica, no sabe, no ve lo que les puede pues ofrecer la democracia, pues acaba perdiendo la confianza en la democracia y se ve excluido de decisiones políticas que acaban afectando a su vida. Con lo cual, estas son las condiciones en las que pues prospera el autoritarismo y es algo que lo vemos en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Con lo cual, ¿cómo podemos reforzar la confianza en la democracia? Esto es lo más importante. ¿Cómo podemos proteger y preservar la democracia? Y hay dos puntos que me vienen a la mente inmediatamente en Estados Unidos. El primero es que la democracia no se limita a las elecciones, sino que también está en el puesto de trabajo. La democracia es saber que tenemos el derecho a organizarnos, defender al sindicato, los compañeros, trabajadores. Significa también tenemos oportunidades económicas, venga uno de donde venga, sea del género que sea y de la orientación sexual que sea. Y la democracia sabe que la voz de todos es importante, vengan de donde venga, y que se va a escuchar en las urnas. Cuando se ve atacada la democracia aquí en Estados Unidos y también en tantísimos otros lugares del mundo, pues se están cruciando muchas líneas y los multimillonarios están gastando pues grandes sumas de dinero para denegarnos el derecho a organizarnos y también pues para complicarnos la votación. Y, y lo que tenemos que hacer es salir a la calle, pues convocar huelgas y negociar un acuerdo de negociación colectiva, uno que pues incluya pues salarios dignos, derecho a la jubilación y también una transición también a los vehículos eléctricos. También pues tenemos que luchar contra los multimillonarios en el mundo de bueno, pues del entretenimiento para protegerse también de los efectos perversos de la inteligencia artificial y también para defender los derechos de los trabajadores. Estos son ejemplos de poder colectivo que tenemos en el puesto de trabajo. Y bueno, pues tenemos que aprovechar este impulso para organizar nuestras prioridades y seguir trabajando en diferentes sectores, organizarnos también en diferentes escalas, en diferentes sectores, con diferentes tecnologías en- con energías limpias y también, sobre todo en el sur, donde tenemos menos densidad sindical y también tenemos pues campañas multisectoriales. Otro punto muy importante para Estados Unidos, no es una sorpresa, estamos preparando la mayor movilización de los trabajadores de toda la historia de Estados Unidos para las elecciones de este mes de noviembre. Hemos invertido más que nunca. Estamos, bueno, pues trabajando 24 horas al día, 365 días al año para que haya una gran interacción, sobre todo en el puesto de trabajo, porque tenemos que luchar contra la desinformación y volver a las conversaciones presenciales. Y como parte de ese trabajo, queremos garantizar que todos los trabajadores de este país tiene una voz que habla y orejas que escuchan, con lo cual tenemos que luchar por la democracia porque es fundamental a todos los niveles, a nivel de trabajo, donde la democracia significa que los trabajadores tienen derecho a la afiliación sindical, a afiliarse a un sindicato. En segundo lugar, a nivel internacional, donde la democracia significa derechos fundamentales. A nivel nacional, elecciones libres y justas y donde hay
a nivel del trabajo y también a nivel internacional, donde hay una agenda internacional, donde hay gobiernos e instituciones internacionales que cumplen los objetivos de la democracia para todos los ciudadanos. En este sentido, tenemos una estrategia global para los trabajadores, pues donde participan todas las agencias de Estados Unidos y también con nuestros hermanos brasileños, con nuestra Asociación de Estados Unidos-Brasil, para poder organizarnos a nivel mundial, con lo cual estamos comprometidos en el fomento y la expansión de la democracia a todos los niveles y bueno, pues estamos más motivados con nosotros y tenemos que seguir trabajando y aprovechar esta oportunidad que tenemos aquí ante nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Liz, por este mensaje tan contundente para concluir con nuestra lista de oradores. Bueno, pues hemos hablado de cuestiones muy importantes, pero quiero reforzar el vínculo entre la democracia y también la lucha contra la desigualdad, allí donde la gente se siente abandonada. La democracia tiene que ser un detonante de igualdad y de riqueza. Con lo cual, muchísimas gracias, gracias y les deseamos con todo el movimiento sindical mundial mucha suerte y veremos pues estas elecciones del mes de noviembre que no únicamente son importantes para Estados Unidos, sino que también, por supuesto, serán de gran calado para todo el mundo. De modo que muchísimas gracias. Bien, pues con ello llegamos al final de este webinar. Bueno, hay manos levantadas, pero desgraciadamente no es el objeto de hoy, no podemos entrar en un debate, con lo cual estamos llegando al final de este evento de lanzamiento y me gustaría trasladar un último mensaje fundamental, y es que esta campaña no es una campaña que vamos a ganar en un año y no se va a librar únicamente entre sindicatos. La democracia no es un puerto de espectadores. Los sindicatos no es un proveedor de servicios. Nosotros canalizamos la voluntad democrática de los trabajadores para transformarla en acción y tenemos que participar en este movimiento para que todos los trabajadores, todos los amigos participen. Nosotros en la CSI estamos aquí para ayudar, para apoyarles. Tenemos que canalizar estas acciones en el trabajo, en la sociedad, para lograr un nuevo contrato social para los trabajadores, canalizado a través de las diferentes instituciones donde pues todos los trabajadores se vean representados porque pertenece a todos los trabajadores y tenemos que librar esta campaña para la democracia. Y a medida que se desarrolla esta campaña, estaremos en comunicación constante a través de los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias por participar en este webinar de una hora. Gracias a todos los intervenientes que han preparado sus presentaciones a lo largo de esta hora. Quisiera dar las gracias a los intérpretes que agradecen las palabras de agradecimiento del presidente y seguiremos luchando con todos nuestros afiliados. Por supuesto, no se trata de una campaña descendente, sino ascendente, con gran importancia de las participaciones de las bases y será una campaña pues que seguirá adelante en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz resto del día, sea la mañana, la tarde o la noche. Muy buenas tardes.